hecho de plástico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de un avión hecho de plástico? Pues la más evidente la conocen de las bicicletas, el peso. Si uno tiene una bicicleta de hierro, pues muy pesada, una bicicleta de aluminio es mucho más ligera y una de fibra de carbono, pues es mucho más ligera. Entonces, eso se traduce en un aumento muy importante en el consumo de combustible, que es un factor crítico en los aviones. Y eventualmente Airbus tuvo que retirar este proyecto y perdió 5 años debido a que nadie quiso comprar este avión en la configuración en la que estaba, el avión de metal. La gente se fue por comprar este avión, que es un nuevo paradigma en cómo se están construyendo aviones. De hecho, también esto trae consecuencias en la manera en que se fabrican. Si ustedes ven, por ejemplo, la piel de un avión en 1900, cómo está hecho un avión de aluminio, pueden ver que está lleno de remaches, es decir, se corta, se remacha, en la actualidad se tiene que soldar, pero tiene que cortarse, es casi como si fuera un rompecabezas. En cambio, fíjense cómo se están haciendo los nuevos aviones. Básicamente se va tejiendo la fibra de carbono y pues las ventanas se perforan, pero esto implica menos tiempo de procesamiento. Básicamente se puede hacer todo con máquinas sin tener que estar cortando y poniendo los pedazos. Entonces esto nos está mostrando que en este momento en la industria aeronáutica hay un cambio en el paradigma de los materiales que se van a usar. Pero ahora, ¿qué pasa con la electrónica? ¿Cuál es el problema con la electrónica? Bueno, miren, no sé si alguien me podría prestar una hoja de papel, ¿sí? Para prestar o regalar más bien, porque bueno, les voy a explicar algo fundamental que nos ha permitido tener computadoras muy poderosas, y es el hecho de cómo se ha llevado la miniaturización de los transistores. Es decir, ahí tenemos el primer transistor que se construyó en los años 50, que fue hecho en los laboratorios Bell por 3 físicos, y como pueden ver, el transistor pues es más o menos de este tamaño. En los años 70 se logran integrar varios miles de transistores de manera que se empiezan a hacer circuitos integrados. Y después, en la actualidad, se ha logrado meter millones de transistores en un pequeño chip, más o menos en el mismo tamaño. Y de hecho, con el poder de cómputo sigue lo que se le llama la ley de Moore, no sé si la conocen, que dicen que cada 18 meses se duplica el número de transistores que ustedes pueden tener en un área dada. Y para eso necesito la hoja de papel. Por ejemplo, supónganse que tenemos en esta hoja de papel, pues tenemos un transistor. Y ahora lo que hago, la parto, ¿sí? Entonces aquí me salen, digamos, en la segunda generación de mi computadora tendría, 18 meses después, tendría 2 transistores. Otros 18 meses después, en la tercera generación, ¿cuántos transistores tendría? Tendría 4, ¿no? Y si lo vamos haciendo así, tenemos 4, lo vuelvo a partir. ¿Qué me queda? A ver, chicos. Me queda. ¿Están seguros que 6? A ver, cuéntenlos bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si lo vuelvo a partir, ¿cuántos me van a quedar? 16, ¿no? ¿Ok? Lo pueden hacer así. Si lo vuelvo a partir, me quedan 32, 64 y así se van, ¿sí? Y si sacan la cuenta, bueno, aquí tienen sus 16 transistores en la misma área donde antes cabía uno. Y esto pasa cada 18 meses y eso se le llama la ley de Moore. Y es lo que se le llama un crecimiento exponencial. ¿De acuerdo? Entonces, después de unas 30 generaciones de computadoras, a lo que se llega es 2, por ejemplo, 2 a la 30. ¿De acuerdo? Entonces ya estamos hablando de millones de computadoras. Es decir, si yo pudiera hacer doblar 30 veces esta hoja, así como le hice 30 veces, tendría aquí millones de pedacitos chiquitos. De hecho, llegaría a lo que se le llama escala nanométrica, es decir, la escala de los átomos. Estamos hablando ya de unos 40 átomos. A eso llegaría si pudiera doblar ese papel 30 veces, que se dan cuenta que no es tanto. ¿Sale? Porque se fueron con la finta. Cuando lo doblé 3 veces me dijeron que eran 6, no, son 8. 16, 32, 64, 128, 256. ¿De acuerdo?
y se vuelve incontrolable el crecimiento. Y esa es la ley de Moore, y, es lo que y también es una profecía autorrealizada, se dice, porque los ingenieros tratan de seguir esta ley. Entonces aquí de hecho tenemos el año, y aquí tenemos lo que se le llama en papel logarítmico, que es básicamente contamos nada más cuántos ceros tiene el número de transistores. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en los años 70, tenemos los primeros microprocesadores, 8080, el Intel 8085, 8086, y estamos hablando que aquí el número de transistores pues era de cientos, pero luego aquí tenemos, por ejemplo, el Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, se dan cuenta que todos caen sobre esta línea. Y aquí estamos ya hablando de millones de transistores. Eso nos permite tener, por ejemplo, en un celular, todo el poder de cómputo, o mayor poder de cómputo que todo el que se tuvo en el programa espacial cuando el hombre fue a la Luna, en 1969. Esta ley de Moore. Ahora, ¿cuál es el problema? Ahorita, si seguimos haciendo los transistores cada vez más chicos para mantenernos sobre esta ley, resulta que llegamos al tamaño de los átomos. ¿Qué es lo que está pasando, digamos, en las últimas generaciones de procesadores? Y eso entonces nos indica que hay un límite, es decir, hay cierto límite a lo que podemos hacer. Y el problema, hay varios problemas tecnológicos cuando llegamos a la escala de los átomos. En primer lugar, los compuestos de silicio se vuelven inestables, se empiezan a quemar los transistores. Luego, además, la corriente se empieza a perder, se empieza a gastar mucha energía, que además se disipa en forma de calor, que no nos sirve para lo que queremos. Y la cuestión es, ¿podríamos hacer computadoras que le podamos dar la vuelta a esto? Y se dan cuenta las máquinas, por eso tienen cada vez procesadores que le están poniendo, por ejemplo, quad core o varios núcleos, porque ya se ha llegado al límite de lo que se puede hacer. Ya no se pueden empaquetar mucho más los transistores con la tecnología actual de silicio, ¿de acuerdo? Entonces aquí se necesita pues un cambio a otra cosa, a otro material que digamos que no se quemen los transistores, que no se rompan y que se puedan hacer todavía más chicos. ¿Sale? Bueno, y todo apunta a que ese material resulta que es precisamente el carbono, que es el material del cual está hecho nuestro cerebro. Y esto en realidad se descubrió por accidente. Fue un accidente muy interesante, pero de hecho déjenme platicarles un poquito del carbono. ¿Por qué es tan interesante? Bueno, miren, el carbono se encuentra de dos maneras, digamos. Una puede ser el diamante, que es muy caro, es transparente, es el material más duro que existe y además es el mejor aislante, no conduce electricidad. Pero también hay otra forma, que es el grafito, que es el que usa para escribirse con los lápices. Este material es negro, conduce muy bien la electricidad y es muy suave, y por eso lo usamos para escribir. Bueno, pues resulta que hablando justamente del Mundial de Fútbol, en 1985 se descubre que el carbono también puede formar una estructura que es igualita a las de las pelotas de fútbol, que se le llamó fullereno. Y ahí es donde empieza la nanotecnología, que es la idea de tratar de manipular los átomos para hacer máquinas a nivel atómico. De hecho, nosotros los humanos no somos más que máquinas autoensambladas. Es decir, el DNA es básicamente un programa de computadora universal para todos los seres biológicos, ¿sí? Que tiene 4 letras y que forma palabras que se les llama codones, y de hecho yo puedo, por ejemplo, tomar un pedacito de ese programa de una lechuga y ponérselo a un pececito. O sea, han hecho experimentos de tomar el DNA de unos peces fluorescentes y se lo pongo a un cerdito y me sale un cerdito con una nariz que le brilla, ¿no? Se han hecho experimentos como esos, ¿de acuerdo? Porque esa es la idea un poco, de tratar de hacer máquinas autoensambladas manejando esa maquinaria a nivel atómico. Esa es la idea de la nanotecnología. En 1991 se descubren los tubos de carbono, que se los llama nanoalambres. Y en el 2005 se hace un descubrimiento muy importante. Se pensaba que no podía tenerse un material plano, es decir, totalmente bidimensional, que tuviera de espesor una sola capa de átomos. Y eso se descubre en 2005. Y como vamos a ver, resulta que ese material tiene propiedades fantásticas. De hecho, le dicen que es la nueva estrella del mundo material. Como la canción de Madonna, del mundo material. Bueno, aquí es la nueva estrella porque tiene las cinco de sus propiedades, son las mejores comparadas con cualquier otro material. Ahorita voy a hablar de esto. Pero nada más me gustaría mostrarles cómo la manera
en la cual se encontró que es muy sencilla, porque de hecho cuando ustedes escriben con un lápiz encuentran ese material, el grafeno, que es una sola capa de átomos de carbono. Es decir, ¿cómo se hizo? Pues como todos los buenos experimentos, con un poquito de cinta de pegar, ¿no? Se les voy a poner el video de cómo se hace. Básicamente se toma una cinta adhesiva, pues no sé, un masking o algo así, y se le pone grafito, que es el material que está en la punta de los lápices. ¿De acuerdo? Ahí se pone. Y lo que se va a hacer es se pega y se despega. ¿Por qué? Porque el grafito que está en los lápices en realidad son muchas capas de grafeno puestas una sobre otra. Y de hecho cuando ustedes escriben lo que pasa es que las capas se van desgranando. El punto es que se pensaba que no podía existir capas de un solo átomo de espesor. Y después de que la gente lo buscó, se dieron cuenta que sí. Y este experimento valió el Premio Nobel de Física 2010. Nunca se había dado un premio Nobel en un tiempo tan rápido. ¿Sale? Entonces ahí lo que se está haciendo es, ahí están las muestras, se pegó y despegó, justamente les digo, para ir despegando las capas que están en el grafito. Y lo que se está haciendo ahí, bueno, en realidad se está transfiriendo a un sustrato para meterlo en un microscopio óptico y para ver el material. ¿Sale? No hay bueno, ahorita lo vamos a ver para que lo vean. Lo único que se hace es transferir al sustrato de silicio para poderlo ver en un microscopio óptico. Se pone en el microscopio y lo que empiezan a ver ahí ahí está el grafeno, se empieza a amplificar cada vez más y ahí pueden ver que hay como grafito con diferentes capas, pero si lo van amplificando más, eventualmente encuentran pedazos donde tienen una sola capa de átomos de carbono. Bueno, vamos a regresar a donde estábamos. Ok. Bueno, entonces es así como se ve el grafeno. Cuando ustedes escriben, si le buscan con cuidado, van a ver estas sábanas. Y esas sábanas, que parecen como hojuelas de maíz que están allá, son monocapas de carbono. Esto valió el Premio Nobel de Física, primero porque los físicos pensaban que eso no podía existir. ¿Sale? Había un teorema que decía no puede existir un material que esté hecho de una sola capa de carbono. Ya por eso era importante, pero encontraron también propiedades interesantísimas. Por ejemplo, esto que está aquí es lo que se le llama la movilidad electrónica. Entonces aquí tenemos los mejores materiales que tenían con esta propiedad, que es fundamental para construir transistores, es decir, que también se mueven los electrones dentro de un material. Entonces aquí tenemos, como ven, al silicio, que es el que se usa para hacer los transistores. Aquí tenemos otros dos semiconductores, que es el arseniuro de galio y el diamante, que bueno, también, de hecho el diamante es demasiado caro para hacer transistores, como se pueden imaginar. Podríamos hacer una computadora de diamante, pero es demasiado cara. Y aquí tenemos arseniuro de galio, que se usa pero en las computadoras que tienen usos militares, porque es mucho más caro. Pero de hecho tiene mejores propiedades que los transistores basados en silicio. Por ejemplo, si hay una explosión nuclear, resiste mejor lo que se le llama el pulso electromagnético. Pero aquí tenemos al grafeno. Esto es lo que se le llama una escala logarítmica, es decir, aquí tenemos, digamos, esta propiedad es 1000 en estas unidades y se dan cuenta que el grafeno en estas unidades tiene 100.000. ¿De acuerdo? Entonces la movilidad electrónica es casi 2 órdenes de magnitud mayor que en un transistor de silicio. Entonces eso ya lo coloca automáticamente en la carretera de sustituir al silicio en las computadoras. No solo eso, aquí tenemos una propiedad muy importante que es la conductividad térmica. La plata era el material que tenía mejor conductividad térmica conocida. Se dan cuenta que el grafeno, otra vez, es aproximadamente como unas 30 veces, conduce 30 veces mejor el calor. Esto es muy importante porque acuérdense que los circuitos, cuando son muy chicos,
el tamaño es tan pequeño que se genera mucho calor y eso es energía que se desperdicia y además que acaba fundiendo al transistor. El chiste del grafeno es que el calor lo pueden sacar muy rápidamente. Ahora, la pregunta es ¿por qué tiene estas dos propiedades? La conductividad térmica y el hecho de que el grafeno conduce muy bien los electrones están relacionados. Y esto tiene que ver con el hecho de que básicamente el grafeno es una autopista para los electrones. ¿Por qué? Miren, es simplemente por el hecho de no tener una dimensión extra, digamos, que les produce fricción. Cuando los electrones se mueven en un material podemos pensar que tienen cierta fricción. ¿De acuerdo? Si nosotros le quitamos dimensiones arriba y abajo, pues el electrón se puede mover mejor. ¿Sale? Es un poco como si uno vive en un edificio de departamentos, pues le hace ruido el de arriba, el de abajo, el de los costados, pero si uno se va a una casa, por ejemplo, pues nada más le hacen ruido los vecinos de junto, pero ya no tiene vecinos arriba, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hace que estas propiedades sean tan fantásticas. Pero por otro lado, aquí tienen, por ejemplo, la dureza, es decir, qué tan fácil es romperlo o no. Y se dan cuenta que el grafeno pues tiene la misma dureza, digamos, que el diamante. ¿Y eso por qué? Porque básicamente los enlaces atómicos son del mismo tipo, es decir, entonces un material que básicamente es irrompible. De hecho tiene un récord de que ustedes lo pueden estirar muchísimo y no se va a romper. Y otra cosa fundamental, muy importante, bueno, esto es que lo pueden estirar muchísimo y se dan cuenta que es muchos órdenes de magnitud más, digamos, deformable que el silicio. Entonces lo pueden estirar como si fuera una hoja de papel, así. Casi que lo podría estirar pues, hasta por un 30% más hacia acá, lo cual es un récord para un material que es sólido. ¿De acuerdo? Le puedo hacer así sin romperlo. Pero hay otra propiedad importantísima y es que es flexible. Entonces el sueño un poco es construir computadoras y como vamos a ver además las velocidades de reloj que se podrían usar en estas máquinas serían mucho mayores que las que tenemos en la actualidad. Entonces estamos hablando de máquinas que serían ecológicamente más amigables porque habría menos disipación de energía en forma de calor. Con que ahorren tantito, un 1% a nivel mundial, digamos, en el calor generado por las computadoras, eso pues tiene un impacto ambiental muy grande. Serían mucho más rápidas y además son flexibles. De hecho, el sueño, digamos, se los voy a mostrar un poquito cuál es el sueño de esto. Es perdón. Esta no es. Bueno, vamos a ver un poquito este videito para que lo vean. Que ustedes realmente su computadora personal sea una especie de papel. Que lo ven en la mañana, que les pueda además, el grafeno puede servir, digamos, para detectar gases, etcétera, tiene varias propiedades, pero ustedes también podrían controlar la rigidez del grafeno, un poco como las ventanas esas inteligentes que pueden controlar la luz. Aquí podrían controlar la rigidez, podría ser flexible o cuando quieren lo pueden hacer rígido. Al mismo tiempo es un material que es casi transparente, entonces sería una computadora casi transparente que la podrían usar como pulsera, ¿de acuerdo? Déjame ver qué más gracias puede hacer. Bueno, otra cosa importante es que de hecho también se puede usar para hacer teclados táctiles. Una de las cosas que están pagando, por ejemplo, cuando se compra una tablet, en gran medida es la pantalla, porque utiliza elementos que se les llama tierras raras, como el indio, ¿de acuerdo? Entonces, esos materiales son muy caros y el vidrio es muy especial, se le llama Gorilla Glass, que es también un tema que hemos trabajado nosotros en el instituto, por cierto, con la compañía Corning de Estados Unidos. Y bueno, y la Apple ha pagado grandes cantidades de dinero, lo mismo que Samsung, para que les vendan este plástico que no se raya y que además tiene esta propiedad. Y esas pantallas de grafeno pues serían mucho más baratas, porque les digo, el carbono pues está en todas partes, ¿no? Bueno, ahí está la idea. Además el grafeno puede interaccionar muy bien con luz. Entonces, déjame regresar a... Bueno. Entonces, bueno, ahí ven, por ejemplo, ya hay algunos prototipos
de teclados táctiles hechos a base de grafeno. Ahorita el reto es cómo hacer grandes láminas de grafeno de tal manera que se puedan usar en circuitos integrados. Y de hecho es muy sencillo. Básicamente se toma un sustrato, por ejemplo, de cobre, se hace pasar un gas orgánico que puede ser metano, gas LP casi. Y bueno, eventualmente el grafeno va creciendo sobre la superficie, va creciendo y luego el grafeno, entonces van a tener la capa de cobre con grafeno y luego le depositan arriba un polímero. Y luego lo que hacen es lo hacen pasar por un baño de ácido, como hacen las pistas de los circuitos electrónicos. Con eso se les va el cobre y les va a quedar el plástico con el grafeno. Y entonces cuando ustedes quieran usar el grafeno, lo único que tienen que hacer es lo calientan a 90 grados, el polímero se va y les queda la hoja de grafeno para las aplicaciones que quieran. Hay varias cosas interesantes. Se han hecho muchas cosas con grafeno, pero ahorita la tirada es hacer circuitos integrados de grafeno. Pero hay otras aplicaciones interesantes. Por ejemplo, se ha visto que las neuronas pueden crecer sobre el grafeno porque es un material orgánico. Entonces, esto sería muy útil, por ejemplo, para hacer interfaces entre humanos y prótesis. O con ese sueño que decíamos de construir los famosos cyborg, porque al parecer digamos, la electrónica de carbono es pues más compatible con lo orgánico. Y una cosa muy importante que se acaba de descubrir, esto es así como la última novedad que también que se promete ser muy revolucionario, es en el campo de la energía en dispositivos portátiles o en el aprovechamiento, digamos, en coches eléctricos o lugares donde necesitan cargas eléctricas. Es lo que se le llama las super baterías de grafeno. Y esto es muy sencillo de hacer, lo pueden hacer también, así como el experimento que les dije de la cinta adhesiva, esto también se puede hacer de una manera muy sencilla. Lo hizo de hecho un estudiante. Lo que se hace es, se toma un disco, un DVD, y se le pone una solución de grafeno con agua y ahí se graban unas pistas que tienen esta forma, son condensadores, y lo que encontraron, bueno, y entonces esto básicamente son como pistas hechas a base de grafeno sobre un disco compacto. Y ¿cuál es la idea de esto? Estaban tratando de hacer baterías. Entonces se dieron cuenta que esto, cuando el chavo hizo el experimento, lo cargó durante 3-4 segundos y la carga tardó como 15 minutos en desaparecer. Entonces se dieron cuenta que esto es una revolución. ¿En qué sentido? Normalmente, pues cargar un celular o una tablet pues lleva horas, se calienta mucho el dispositivo, la carga dura poco. Y además de todo, bueno, hay varias cosas. Además, las baterías de litio, que son las que usamos, son explosivas. De vez en cuando por ahí le explota a alguien un celular, pero si juntan muchas baterías de celular o algo así, es explosivo. Pero hay otro problema más grave y es el reciclaje de las baterías, de las pilas, porque contamina mucho. Entonces, esto es una revolución. ¿En qué sentido? Primero, que nos permite una carga ultra rápida. La idea es que pues, puedan cargar su dispositivo en 30 segundos, un minuto, y que les dure 2 semanas. Entonces, esto al parecer es el camino adecuado. Segunda ventaja importante, que es muy barato. Muy, muy barato. Tercera es que es muy fácil de hacer. Y la cuarta ventaja, que es muy importante, es que este material es un material orgánico. Entonces no contamina de la misma manera. De hecho, se puede reciclar, lo pueden usar hasta abono para su jardín si quieren. Y esto es algo que está ahorita, digamos, a nivel mundial, es una revolución, porque promete en este momento pues un poco realizar el sueño de tener coches eléctricos o dispositivos que sean mucho más amigables con el medio ambiente, y es algo que está ahí y que de hecho ya se está haciendo en México también. Bueno, otra cosa importante que no voy a hablar mucho, pero es que también el grafeno, y otra de las razones por las que se dio el premio Nobel, es que aparece en Nueva Física. Como ustedes saben, en
la física pues existe como el mundo de las altas energías y de lo pequeño. El mundo de lo pequeño está dominado por algo que se le llama la cuántica, la mecánica cuántica, pero las grandes velocidades están regidas por lo que se le llama la teoría de la relatividad que hizo Einstein. Y lo que se encontró que los electrones en grafeno, para describirlos se necesita la mecánica cuántica relativista, es decir, tienen que irse a velocidades muy altas y distancias muy chiquitas. Y eso esa física, digamos, solo se podía ver en grandes aceleradores de partículas, de los cuales hay 1 o 2 en el mundo, que miden 30 kilómetros, digamos, de largo, ¿no? Porque, por ejemplo, a esto que acaban de descubrir, el famoso bosón de Higgs, que le llaman la partícula de Dios, bueno, se hizo en ese acelerador. Bueno, esa física que aparece en esas altas energías, que en los primeros momentos del Big Bang, etcétera, ahora lo pueden obtener en un material que sacan de la punta de un lápiz. Entonces, para los físicos esto es muy interesante, ¿no? Pero claro, hay otros problemas técnicos de los cuales ya les voy a hablar en los últimos minutos de qué es lo que trabajamos nosotros en el Instituto de Física de la UNAM. Porque bueno, ya les dije todas las virtudes del grafeno, pero ahora les voy a decir su gran defecto. El defecto es que los electrones se mueven tan rápido y tan bien que es muy difícil pararlos. Y para hacer transistores, el chiste de un transistor es que es básicamente como una llave que nos permite cortar el flujo de electrones. Es como una llave de agua, que está prendido o apagado, y le podemos cerrar. El problema con el grafeno es que si nosotros tratamos de cerrar esa llave, los electrones siguen pasando. Es decir, aquí tenemos un esquema de los transistores que se utilizan en las computadoras. Es lo que se le llama un transistor de efecto de campo, que básicamente funciona como una llave de agua. Aquí tienen la fuente de corriente, que en vez de que sea agua, pues son electrones, que es básicamente carga eléctrica, y aquí está lo que se le llama la coladera. Entonces aquí se pone una compuerta, que es básicamente la llave. Cuando se aplica corriente acá, se puede parar o se puede dejar pasar la corriente de tal manera que se pueda hacer un 1 y un 0, digamos, básicamente. Y ese es el esquema. Ahora, el problema con grafeno es que si ustedes hacen este campo, le ponen o le quitan el campo, resulta que a los electrones les da igual. ¿Sale? Porque el grafeno resulta que no es, digamos, no es un semiconductor. En realidad es lo que se le llama un semimetal. De hecho es un problema porque no se sabe muy bien cómo clasificarlo, porque es algo raro, ¿no? Bueno, y nosotros hemos estado trabajando mucho en los últimos, casi desde que descubrieron el grafeno en el 2006, sobre cómo funcionalizar al grafeno para poderlo volver semiconductor o para que podamos de alguna manera controlar las cargas. Y hemos encontrado varias maneras, de las cuales por lo menos 2 ya han sido confirmadas experimentalmente. Les voy a platicar un poquito, y varios efectos interesantes. En particular, lo que hemos estudiado nosotros en el Instituto de Física de la UNAM demostramos que si nosotros contaminamos el grafeno con otros tipos de átomos, especialmente del grupo 1, como podría ser hidrógeno, etcétera, lo podemos volver un semiconductor. Y controlando el dopaje podemos controlar las propiedades. Eso se ve aquí más o menos. Fue confirmado en el 2009 por un grupo experimental en Estados Unidos, y básicamente aquí lo que tienen tienen 2 electrodos, ponen el grafeno y le ponen, digamos, otros tipos de átomos, y lo que ven básicamente es la corriente como pasa. Y lo que están viendo aquí es que con cierto dopaje empiezan a poder controlar a los electrones mediante algo que nosotros le llamamos la transición de un metal a un aislante, una transición metal aislante. ¿Cómo? Pues mediante dopaje químico, muy parecido a cómo se hacen los transistores, porque por cierto, los transistores de las computadoras pues también están dopados o contaminados con lo que se le llama impurezas de tipo N o de tipo P, que son los que dan las cargas para hacer esos transistores. Otra cosa importante que también nos tocó la suerte de ser de los primeros, porque empezamos, digamos, muy al principio esto, hicimos una pregunta muy simple. Si tenemos grafeno y le metemos radiación electromagnética, lo cual pueden ser, por ejemplo, microondas,
láseres o cosas por el estilo, ¿qué le pasa al grafeno? Estudiar esto nos permite pues saber las propiedades ópticas del grafeno, es decir, si es transparente, si no es transparente, a qué frecuencia o qué color podría tomar, etcétera. Pero entonces ahí lo que tienen es grafeno y se le aplica un rayo láser. Y el resultado principal que obtuvimos fue que en efecto también se vuelve un semiconductor. Entonces, mediante radiación electromagnética, mediante láser o mediante radiofrecuencias, ustedes pueden controlar las propiedades electroópticas. Esto también es muy importante porque el silicio, digamos, el silicio es muy bueno para hacer transistores de corriente, pero su interacción con la luz es mala, ¿de acuerdo? Por ciertos problemas técnicos que no tenemos tiempo de discutirlo, pero no es un buen material optoelectrónico. ¿Sale? Entonces, la ventaja del grafeno es que además permite interaccionar con la luz. Y de hecho hay varias patentes ya en este sentido. Y bueno, y esto también ha sido confirmado experimentalmente. Otra cosa muy importante en ese trabajo que hicimos fue determinar, lo que vimos es que si ustedes le aplican luz de cierta frecuencia, el grafeno le responde emitiendo lo que nosotros le llamamos armónicos, es decir, el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple, es decir, el grafeno es como una especie de multiplicador de frecuencia. Y eso también ha sido confirmado, pero ¿por qué es importante? Porque eso nos permite hacer relojes de muy alta velocidad. Estamos hablando de cientos de gigahercios. Ahorita sus computadoras pues tienen relojes de 3 gigahercios, se les va bien, ¿no? Pero aquí estamos hablando de cientos de gigahercios, los ciclos del reloj. Bueno, ya se los dije, entonces los resultados es que se vuelve semiconductor y que aparece este comportamiento no lineal. Y lo que estamos trabajando ahorita es otra cosa, es investigar qué le pasa al grafeno a sus propiedades electrónicas cuando lo estiramos. Es decir, cuando lo estiramos o lo arrugamos, lo hacemos así a la hoja, ¿qué le pasa? ¿Conduce más, conduce menos? Y esto está dando también una nueva electrónica diferente, que en inglés se le llama straintronics. En vez de electronics es straintronics, que es la modulación o el control de las propiedades electrónicas de un material mediante la aplicación de esfuerzos mecánicos. ¿Sale? Y otra vez lo que estamos trabajando es que si tú puedes hacer esta transición de un metal a un semiconductor aplicando campos de fuerzas. Es decir, lo deformas con un piezo eléctrico y entonces puedes modular sus propiedades, lo cual pues con ningún otro material se puede hacer. Por cierto, también quiero decirles que el grafeno es muy bueno, pero también después de que la gente rompió el paradigma de que no podían existir materiales bidimensionales, se han encontrado otros nuevos materiales, por ejemplo, disulfuro de molibdeno o disulfuro de níquel, cosas como esas, que también tienen propiedades fantásticas y que pues se abrió un mundo nuevo de posibilidades que la gente está explorando en este momento. Entonces no solo es el grafeno, sino hay otros materiales que son muy prometedores, sobre todo en el campo de la optoelectrónica, como les decía. Bueno, también otra cosa importante que hemos hecho es el diseño de nanotransistores a base de grafeno, y esto es porque el grafeno también, si ustedes lo recortan, otra manera de hacer semiconductores es recortar el grafeno, hacerlo con litografía, es decir, pueden recortar la hojita y según el ancho del grafeno puede ser conductor o semiconductor. Entonces se pueden diseñar transistores muy pequeños a nivel atómico usando esa propiedad. Bueno, entonces, y para pues concluir, porque me gustaría que tuviéramos, digamos, una serie de preguntas, si tienen dudas, etcétera. La conclusión es que primero se ha roto un paradigma, ¿no? Ya estamos viendo que sí podemos hacer materiales en 2 dimensiones, cosa que se pensaba que no se podía hacer. Y también entrando un nuevo paradigma de computadoras basadas en el carbono, que es el material orgánico. Entonces, el sueño de Arthur C. Clarke de unir, digamos, las computadoras de silicio, que son las que están aquí, nuestras computadoras, las biológicas, pues parece que cada vez está más cerca. Bueno, pues muchas gracias por su atención y si quieren pasamos a hacer una serie de preguntas, ¿no? Hola, muchas gracias. Sí. Oye,
¿qué tan lejos estamos de ver aplicaciones ya tangibles del grafeno? Bueno, de hecho ya hay una primera aplicación es como el grafeno tiene esto, a diferencia de otros materiales, puede interaccionar con ondas de radiofrecuencia. Entonces, una de las cosas que ya hay una patente y se está vendiendo es una tinta que puede ser leída mediante antenas. Entonces, se está usando en qué? Los supers. Por ejemplo, has visto que hay, por ejemplo, cosas en el super que les tienen que poner una antenita para que no se las roben. Una cosa grande, ¿no? Por ejemplo, las hojas de rasurar típico, ¿no? Como son chiquitas y valen mucho, les ponen unas antenitas y que se las tienen que sacar en la caja. Entonces, ahorita ya con la tinta, pues simplemente cuando lo pasas, si pasa, digamos, por la caja, pues ya suena la alarma. Pero la idea es que, pues eventualmente ya ni siquiera tengas que con el escáner del láser pasarle a hacer pip, 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 sino que ya lo eches y ya se lee automáticamente, ¿no? Esa ya es una patente. Hay otra que ya está en los electrodos de los pilas de celulares. También ya está como refuerzo materiales aeronáuticos, porque como es tan resistente, entonces, pues bueno, te da una buena, digamos, te aumenta mucho las características mecánicas, te las mejora mucho. Entonces, en este momento hay como 7,000 patentes de grafeno, de las cuales la mitad le pertenecen a China, y Estados Unidos tiene la mitad de las patentes que China, lo cual es una fuente de preocupación. De hecho, pero bueno, así más concretamente, pues sí, ya hay muchas aplicaciones. Ahora, en computadoras todavía no, sí se han hecho chips. De hecho, hay un programa, el más avanzado es el Pentágono tiene un proyecto especial de computadoras de carbono y ya han metido hasta 100 transistores, ¿no? Entonces, pues ahí va la cosa. En cuestiones de electrónica yo creo que se va a tardar más, porque sí necesitas como cambiar toda la tecnología de las plantas, tendrías que amortizar el costo de la tecnología actual, etcétera. Entonces ahí sí yo lo veo más a largo plazo, tal vez 20 años o 15. Pero la cuestión de esta de energía, por ejemplo, de las pilas, también es inminente, ¿no? Ahí no se ve ningún impedimento tecnológico. Entonces, bueno, esa es la respuesta y esto es tan importante que de hecho se decretó en Europa, bueno, en Inglaterra lo volvieron una prioridad nacional, hicieron un instituto especial dedicado al grafeno porque esto se descubrió en Inglaterra por dos investigadores soviéticos de la antigua Unión Soviética y ahorita pues hay un proyecto paneuropeo que es digamos, se dio muchísimo dinero y es, digamos, una prioridad europea, porque digamos el que logre controlar estas tecnologías de la electrónica pues va a ser el campeón, digamos, en los siguientes 100 años, ¿no? O 50, no sé. Para que no haya interferencia. Hola, tengo una duda. Nos hablaste de las propiedades del grafeno enfocadas a los transistores. Me gustaría saber si se puede enfocar a otras cosas, por ejemplo, a las celdas solares que también usan silicio y si también beneficiarían este tipo de tecnologías. Sí, de hecho es muy buena pregunta porque también el grafeno se ha usado justamente para cubrir celdas solares, porque de hecho resuelve un problema bastante importante de las celdas solares sobre la superficie, con la ventaja de que, digamos, mejora la estabilidad de las celdas solares y además el grafeno, como pues es, digamos, tiene un espesor de un solo átomo, pues es transparente básicamente. Entonces, y además conduce electricidad. Entonces, por ejemplo, es un excelente electrodo para celdas solares, porque estás poniendo un material que conduce electricidad y que además pues no le quita eficiencia porque no estás tapando. Entonces sí, ese es también, mucha gente está trabajando en eso, ¿no? Sí, muy buena pregunta esa. Bueno, quisiera saber si es factible que con el grafeno se pudieran unir con procesamiento de señales digitales, señales mioeléctricas para manipulación de prótesis y que ya fuera como algo implementado de que con las corrientes sanguíneas controlaras un brazo o algo. Bueno, sí, eso es
justamente las investigaciones de la gente que ha crecido neuronas sobre grafenos a lo que van, de tratar de que hagas los electrodos de la prótesis, los hagas de grafeno, y como es un material que es orgánico, es mucho menos invasivo para el cuerpo lo reconoce mucho más fácil que el silicio. Entonces, por eso digo que es la interfase natural para las prótesis, ¿no? La idea es que, pues sí, digamos, una prótesis lo conectes con electrodos de grafeno y sobre los cuales pueden crecer las neuronas, y entonces se establece la conexión eléctrica. Entonces, y eso, bueno, hay mucha investigación también en eso, y el avance más notable es que pues crecer las neuronas sobre el grafeno. Hola, buen día, muchas felicidades, me gustó mucho. Sí, gracias. Te quería preguntar si se está produciendo ya en masa, y si se está produciendo ya a gran escala, ¿qué tanta es la contaminación que produce? Porque mencionaste que usaba cobre y poliuretano, me parece. Bueno, el problema principal es para qué quieras usar el grafeno, y dependiendo de eso, la calidad que quieras tener el grafeno. De hecho, el problema principal tecnológico ahorita es justamente lo que estás diciendo: cómo hacer hojas grandes de grafeno sin muchos defectos. Y es para lo cual justamente se hizo ese proyecto europeo. Le metieron lana de nivel masivo, porque el que logra hacer hojas grandes de grafeno, pues ya la hizo. Y es el reto tecnológico: cómo hacer hojas grandes de grafeno sin que tengas defectos. Que es básicamente también, pues porque hay pocas compañías que hacen procesadores, digamos, está Intel o AMD, pero no hay más, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitas pues un cuarto muy limpio, una tecnología muy especial. Bueno, aquí pasa lo mismo. Ahora, si tú lo quieres usar, por ejemplo, para lo de la tinta, pues es muy fácil. Puedes usar esta técnica, así de masking tape, pero bueno, mejorada, por ejemplo. Y entonces, pues sí, lo puedes usar para poner pedacitos. Entonces, si no necesitas de alta calidad, pues lo puedes poner como polvito y no pasa nada. Pero si quieres hacer circuitos electrónicos, sí necesitas áreas grandes con un control de calidad. Y es ahí donde está, digamos, el cuello de botella ahorita para la electrónica, ¿no? Para la cuestión de las super baterías no importa, es muy fácil hacer, ¿no? Entonces, en México pues ya hay mucha gente que está haciendo grafeno, ¿no? Respecto a la contaminación, es un tema en toda la nanotecnología, ¿no? Hay que ser, digamos, ahí hay que ser cuidadosos, ¿no? Porque no es tan fácil la cuestión. La cuestión está en que se ha visto que en algunas cosas el grafeno pues es muy amigable con el medio ambiente por ser orgánico, pero también por ser orgánico podría tener algún efecto que en este momento no podemos ver. Entonces, en Inglaterra también se le está dedicando un porcentaje importante al dinero de investigación a ver las consecuencias ambientales. Ese es un punto importante. Buenos días. Hablando acerca de las conexiones que hay entre transistores, ¿es posible que en un nanotubo pueda controlarse mediante un tipo de técnica Sol-Gel o tensoactivos para eliminar el flujo de electrones? Pues podría, pero el problema está qué tan factible sería hacer una tecnología de electrónica basado en ese procedimiento. Yo lo veo difícil por el control que implica las técnicas de Sol-Gel a esa escala, ¿no? A mí me parece más factible, por ejemplo, esta cuestión del dopaje, para el cual ya hay toda una tecnología bien conocida, ¿no? Digamos usual, ¿no? Sí podría ser esa opción, pero yo desde el punto de vista tecnológico ya se me hace mucho más complicado que estas cosas que en realidad son como pequeños pasos respecto a lo que ya sabemos, ¿no? Hacer. Muchas gracias. Sí. ¿Ya? Bueno, muchas gracias por su atención y que sigan disfrutando. Gracias.